Por ejemplo, en el año 431, el hombre, la iglesia, a nombre de la iglesia, se inventó y se impuso el culto a la Virgen. Cuando el Imperio Romano, allá por el siglo IV, inventó una religión como estrategia para unificar su vasto y variopinto territorio, y una vez acabado el poder de aquel gran imperio, las familias poderosas que gobernaron Roma buscaron reconstruirlo bajo el único cimiento común que les quedaba en casi todos los territorios de su viejo gobierno. Ese vínculo era la religión. Así, con el emperador convertido en papa y con la política en religión, Roma no tuvo más opción que fabricar mecanismos de defensa de su emperador. Al ser poco edificante la imagen de una religión con ejército, se decantaron por disfrazar sus fuerzas militares con sotanas y obras de caridad, y surgieron las órdenes de caballería, que prometían juramento eterno al papa, es decir, al emperador. El pueblo ya era católico y porque los reyes bárbaros, los germanos invasores, vieron que les convenía asumirse como católicos porque iban a gobernar a un pueblo católico. Empiezan las alianzas de los reyes con el papado y eso es lo que hace que sobreviva la iglesia. Con el bautismo del líder franco Clodoveo. El origen de las monarquías europeas se da a partir de la cristianización de las tribus germánicas y la creación de la línea de sangre merovingia. Los papas eran emperadores sin corona, pero con un inmenso poder político sobre los reyes europeos, ya que ellos eran los que coordinaban alianzas, guerras, tratados, etc. Y como es lógico, ejercían un férreo control sobre la cultura europea y sobre todo ante cualquier tipo de conocimiento espiritual o religioso. En el año 593 se impuso y se inventó lo que es el purgatorio. En el año 610 se impuso y se inventó el título de papa. Entonces esa separación queda consolidada con el Sacro Imperio Romano Germánico, en el momento en que Carlomagno le da, hace el pacto con el Papa. El Papa lo nombra emperador y él le da las tierras que les quitaron a los lombardos. Los lombardos intentaron atacar el papado romano. Fueron derrotados por Carlomagno y por el padre de Carlomagno, y entonces se llegó a una fusión entre el papado y el emperador. El Papa va a tener tierras, esas tierras van a ser los estados pontificios, el patrimonio temporal de San Pedro, se le llama así, y va a reconocer como emperador a Carlomagno. Cuando reconoce como emperador a Carlomagno, inmediatamente ahí se produce la fractura con Bizancio, porque en Bizancio hay un emperador, si usted reconoce otro, rompió. Entonces se produce una ruptura política, hay una ruptura religiosa de fondo. Los ortodoxos no creen en el carácter humano, son las viejas discusiones, no creen en el carácter humano de Jesús, sino en su naturaleza divina, eso se llama el monofismo, ¿sí? Eso es una sola naturaleza, un monofismo que es la naturaleza divina. Eso parte el concepto teológico de las dos iglesias. Las iglesias ortodoxas no tienen una sola cabeza, como sí tiene la de Roma. Roma está articulada alrededor de la figura del Papa. Y toda la gente que se dice de la Iglesia católica, apostólica y romana, cuando usted dice católico, apostólico y romano, usted está diciendo que no es ni ortodoxo, ni es griego, ¿sí? Y que obedece a la Iglesia del Papado de Roma. Cada una de esas cosas tiene un significado teológico preciso por el cual hubo cualquier cantidad de batallas. En el año 995 se cambió el significado de santo. En el año 1079 se impuso el celibato de los sacerdotes. En el año 1090
se impuso el rosario como oración. Estos güelfos afirmaban sin rubor ser aliados del Papa de Roma, al cual empujaron y convencieron para que la usura, y esto es importante, dejara de ser pecado mortal y disminuirlo a venial o de menor importancia. Con anterioridad, allá por la década de 1180, el poderoso doge de Venecia, Ciani, provocó el enfrentamiento entre el Papa y el emperador del Sacro Imperio Romano, Federico Barbarroja, mediando luego este dux para un acuerdo llamado Paz de Constanza, en el cual el veneciano logró que el emperador Federico retirara de Italia su estándar de moneda de plata para permitir a las ciudades-estado acuñar su propia moneda, siendo fundamental para que Venecia estableciera su predominio total en torno a las negociaciones de oro y plata en lingotes y monedas en toda Europa y Asia. Los crímenes son incontables, la institución más monstruosa que haya concebido la humanidad es la Inquisición, que duró 700 años, y que torturó y quemó impunemente. Estaba en manos de la secta de Domingo de Guzmán, los dominicos, que todavía existen, es una orden religiosa. ¿Cómo pueden existir estos señores con este pasado criminal? En el año 1184 se perpetra la Inquisición, persiguiendo a aquellos que no estaban directamente ligados a todo lo que en los años anteriores los hombres, los papas, imponían. En el año 1190 se venden las indulgencias para la salvación. Ahí comenzó verdaderamente una iglesia comercial. Los albigenses o cátaros, a quienes Inocencio III reprimió y exterminó, borrando toda la civilización de la Languedoc, del sur de Francia, sus correligionarios cristianos fueron los que le dieron este nombre a la iglesia de Roma. En el año 1215 se inventó con el Papa Inocencio III la historia del terror que quisieron inculcar y transfigurar la historia de lo que era la verdadera cena del Señor.